Una guerra, millones de muertos, un continente en ruinas. Adolf Hitler fue el rostro del terror, pero su legado fue más allá del campo de batalla. ¿Y si te dijera que los secretos más aterradores del Tercer Reich aún no han salido completamente a la luz? ¿Qué esconden los túneles bajo las montañas de Polonia? ¿Qué transportaba el tren blindado que desapareció sin dejar rastro? ¿Y qué hay de los tesoros, del oro perdido, de los artefactos robados, aún ocultos bajo tierra? Estos son los 13 descubrimientos más espeluznantes tras la Segunda Guerra Mundial. El tren del oro nazi, mito, misterio y obsesión. En el sur de Polonia, entre los espesos bosques y las montañas de los Sudetes, corre una leyenda tan fascinante como escalofriante: el tren del oro nazi. Según los relatos que surgieron en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un convoy blindado cargado con oro, joyas, arte robado y otros tesoros invaluables desapareció sin dejar rastro mientras las fuerzas del Tercer Reich se retiraban ante el avance implacable del Ejército Rojo. Corría el año 1945. Las líneas alemanas se desmoronaban y el caos reinaba en los últimos bastiones del régimen. Los altos mandos nazis, conscientes de su derrota inminente, comenzaron a ocultar los tesoros saqueados durante años en Europa ocupada. Uno de esos supuestos cargamentos fue embarcado en un tren fortificado, cuya misión era llegar a la ciudad de Wałbrzych, pero que nunca llegó a su destino. Se esfumó, y desde entonces comenzó la leyenda. El tren, según las versiones más populares, habría sido desviado hacia una red secreta de túneles subterráneos construidos como parte del enigmático Proyecto Riese, una colosal obra de ingeniería nazi escondida en las entrañas de las montañas del Búho. Estos túneles, excavados con trabajo forzado de prisioneros de campos de concentración, estaban destinados a albergar fábricas, búnkeres o incluso escondites para líderes del régimen. Allí, entre pasajes ocultos y entradas colapsadas, muchos creen que el tren fue enterrado deliberadamente para nunca ser encontrado. Décadas pasaron y la historia fue alimentada por rumores, testimonios dudosos y documentos imprecisos. Pero en 2015, la leyenda cobró vida con fuerza inesperada cuando dos buscadores de tesoros, armados con tecnología de escaneo de suelo, afirmaron haber localizado el tren. Las autoridades polacas reaccionaron con cautela, autorizando excavaciones supervisadas cerca de la ciudad. Los medios de comunicación del mundo se volcaron al lugar, esperando la revelación del siglo. Sin embargo, tras meses de búsqueda no se halló ningún tren. Las señales detectadas bajo tierra resultaron ser formaciones geológicas. Aún así, el fervor no desapareció. Porque lo que da fuerza a esta historia no es solo la posibilidad de un cargamento perdido, sino lo que simboliza: la avaricia desenfrenada del nazismo, su obsesión por el control, el arte y el oro, y el deseo perpetuo de borrar sus huellas. Los escépticos sostienen que el tren del oro nazi no es más que un mito nacido del caos del fin de la guerra, pero para muchos la ausencia de pruebas no es evidencia de su inexistencia, sino indicio de un secreto bien guardado. Mientras tanto, el terreno de Wałbrzych continúa siendo escudriñado por soñadores, cazadores de tesoros y estudiosos, todos tras la misma pregunta: ¿y si realmente está allí? La máquina Enigma, el lenguaje oculto del poder. En el corazón de la guerra, cuando cada mensaje podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, los nazis contaban con una ventaja tecnológica que parecía insuperable: la máquina Enigma. Este dispositivo de cifrado se convirtió en el símbolo del secretismo militar alemán, una barrera casi impenetrable para los aliados, hasta que dejó de serlo. La historia de Enigma comienza antes de la guerra. Diseñada originalmente por el ingeniero alemán Arthur Scherbius en los años 20 como una herramienta de comunicación segura para empresas, pronto captó la atención de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich. Su mecanismo era ingenioso: una serie de rotores intercambiables que al girar transformaban cualquier letra pulsada en otra distinta. A cada pulsación, los rotores giraban, creando una nueva configuración. Esto implicaba billones de combinaciones posibles, haciendo que el mensaje codificado fuera virtualmente indescifrable, a menos que se conociera la configuración exacta del día.
Los nazis confiaban tanto en Enigma que la usaban para coordinar operaciones en todos los frentes: submarinos, aviación, movimientos de tropas, contrainteligencia. La máquina era pequeña, portátil, y su interfaz parecía la de una máquina de escribir común, pero su verdadero poder residía en su complejidad. A ojos del enemigo, cualquier transmisión codificada con Enigma era poco más que un galimatías. Pero en la oscuridad de la guerra, otra mente trabajaba en silencio para romper ese muro. En Bletchley Park, Inglaterra, un grupo de brillantes matemáticos, criptógrafos y lingüistas se dedicaba exclusivamente a la tarea de descifrar el código de Enigma. El más famoso de ellos, Alan Turing. Su nombre, hoy conocido por todo amante de la informática, era entonces el de un joven matemático excéntrico, cuyas ideas revolucionarían no solo la guerra, sino el mundo entero. Gracias a una combinación de lógica matemática, ingeniería mecánica y un poco de espionaje, incluyendo la recuperación de una máquina Enigma capturada a bordo de un submarino alemán, los británicos lograron construir una máquina electromecánica llamada Bombe, capaz de probar miles de combinaciones en busca de la clave diaria. El trabajo fue titánico, contrarreloj y en secreto. Cada día los nazis cambiaban los ajustes de Enigma y los aliados tenían que descifrarlos desde cero. Finalmente, en 1941, el equipo de Bletchley Park logró romper el código de Enigma de manera consistente. Esta hazaña permitió interceptar y leer miles de mensajes alemanes, anticipando ataques, desviando flotas y acortando significativamente la guerra. Se estima que gracias a la ruptura de Enigma, el conflicto terminó 2 años antes de lo que habría durado. Paradójicamente, esta victoria silenciosa tuvo que mantenerse en secreto incluso después de la guerra, para no alertar a otros gobiernos sobre la capacidad de descifrado británica. Las contribuciones de Turing y su equipo fueron reconocidas mucho tiempo después, cuando ya muchos de ellos habían muerto. La sala de ámbar, el tesoro desaparecido del zar y los nazis. Imagínate una sala cuyas paredes relucen como el encendido de un atardecer eterno, hecha de paneles de ámbar pulido, bañados en hojas de oro y espejos que rebocean la luz como si el tiempo se hubiera detenido en su cenit. Bienvenidos a la legendaria sala de ámbar, conocida en su día como la 8ª maravilla del mundo. Pero tras ese esplendor se esconde un misterio. Desapareció en los peores años de la Segunda Guerra Mundial y desde entonces su paradero ha sido objeto de persecuciones, teorías y obsesiones. Creada entre 1701 y 1714 por el escultor alemán Andreas Schlüter y el maestro danés del ámbar Gottfried Wolfram, la habitación fue originalmente concebida para el Palacio de Charlottenburg en Berlín. Cuando el rey Federico Guillermo I lo entregó a Pedro el Grande en 1716, se instaló en el Palacio de Catalina, en Tsarskoye Selo, cerca de San Petersburgo. La sala llegó a abarcar más de 55 metros cuadrados y contener más de 6 toneladas de ámbar en intrincados relieves, mármoles, dorados, gemas y espejos. En 1941, al iniciarse la invasión de la URSS, los curadores intentaron camuflarla con papel tapiz, pero fue descubierta. En apenas 36 horas, fue desarmada y trasladada a Königsberg, actual Kaliningrado, bajo supervisión alemana. Poco después se inauguró una exposición en el castillo local. Con el avance del Ejército Rojo en 1945, los registros se pierden. El castillo fue bombardeado por la RAF en agosto de 1944 y parcialmente destruido por las tropas soviéticas tras su ocupación el 9 de abril de 1945. El paradero de la sala de ámbar sigue siendo materia de especulación casi mágica. Destrucción durante los bombardeos en Königsberg en 1944 a 1945. Varios informes soviéticos, incluyendo uno del investigador Alexander Brusov, concluyen que la sala fue destruida entonces, hundida en un barco, como la Wilhelm Gustloff u otros barcos nazi cargados de tesoros tras zarpar desde Gdynia. Escondida en minas secretas, ya fuera en túneles bajo Königsberg, en búnkers cercanos o en minas de sal en Gotinga, Alemania, bajo el mensaje cifrado Amber Room B. Eschduribebue. Sumergida en un lago alpino, hipótesis de que oficiales alemanes hundieron cajas en el lago Toplitz. Réplica y engaño.
Teoría de que los soviéticos o incluso Stalin ocultaron la auténtica sala reemplazándola con réplicas antes de que los nazis la saquearan. Desde los años 50, arqueólogos, cazadores de tesoros y gobiernos han rastreado desde las ruinas del castillo hasta minas de sal, búnkeres y lagos. Estrategias de radar, sondeos y sondajes subterráneos revelaron habitaciones de ladrillo bajo antiguos búnkeres, pero sin encontrar la sala original. El tesoro del lago Toplitz capturó las miradas, aunque nunca hallaron paneles de ámbar. Varios investigadores relacionados con la búsqueda sufrieron accidentes o muertes misteriosas, dando pie a rumores de maldición. Según historias, un investigador murió en un accidente automovilístico, otro fue hallado en un bosque bávaro con heridas sospechosas. El entorno alimentó la creencia de que quien se acercaba demasiado a la sala terminaba en desgracia. En 1979, la URSS decidió reconstruir la sala. Ucraniana por fragmentos fotografiados en blanco y negro, reconstruida con técnicas retrobarrocas y materia prima del ámbar de Kaliningrado, 90% del ámbar mundial. Terminada en 2003, inaugurada por Putin y Schröder en el tricentenario de San Petersburgo, la réplica nocturna deslumbra al visitante, pero deja un sabor amargo. La sala original sigue sin aparecer. Fragmentos recuperados, como un mosaico italiano en 1997, avivaron la esperanza. Otros coleccionistas aseguraron tener paneles, solo para ser desacreditados. Investigaciones recientes en minas bávaras apuntan a encubrimientos nazi y equipos modernos usan georradares y prospecciones. En 2020 hallaron un naufragio, el SS Karlsruhe, con cajas que podrían contener restos, pero su contenido fue militar, no la sala. Hoy existe un amplio abanico de teorías: la sala destruida, hundida, enterrada, robada o escondida en secreto estatal. Las autoridades rusas insisten en que fue destruida en Königsberg, mientras los cazadores siguen buscando en lagos, minas, búnkers y barcos hundidos. La sala se ha convertido en una leyenda global, símbolo de arte perdido, memoria histórica y enigmas sin resolver. La sala de ámbar no fue solo un tesoro imperial, fue la encarnación de sueños, orgullo y cultura. Su desaparición revela cuán banal puede ser la destrucción al servicio de ideologías. La sala reconstruida es un homenaje, pero su utopía original sigue oculta en sombras. Y mientras alguien siga buscando con ánimo, descubriendo secretos, quizás algún día resurja ese atardecer en resina dorada entre los escombros de la historia. Los pergaminos del Mar Muerto, ecos de una fe antigua en tiempos de guerra. A orillas del Mar Muerto, en una región áspera, desértica y de belleza silenciosa, un joven pastor beduino de la tribu Taamiré arrojó una piedra dentro de una cueva en busca de una cabra que había extraviado. El año era 1947 y Palestina, todavía bajo mandato británico, hervía con tensiones políticas y religiosas. Pero lo que este joven, llamado Mohammed ed-Dib, escuchó no fue un simple rebote seco sobre la roca. Fue el crujido inconfundible de una vasija que se rompía. Sin saberlo, había dado inicio a uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del siglo XX, el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto. Apenas 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo aún respiraba entre ruinas y reconstrucción. La guerra había dejado profundas cicatrices, tanto físicas como espirituales. Naciones destruidas, pueblos enteros diezmados y un trauma cultural latente que pedía respuestas, sentido y redención. En ese contexto de agitación global, la aparición de antiguos manuscritos bíblicos no fue simplemente una anécdota arqueológica, sino un acontecimiento cargado de resonancias filosóficas, teológicas e incluso políticas. Los manuscritos fueron descubiertos en una zona conocida como Qumran, al norte del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Allí, ocultos en una serie de 11 cuevas, yacían más de 900 manuscritos y fragmentos, muchos de ellos enrollados cuidadosamente y almacenados en vasijas de barro. Los textos estaban escritos en hebreo, arameo y griego, y se remontaban a un periodo comprendido entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Su estado de conservación, especialmente en un clima tan hostil, era notable. Se trataba de copias de textos bíblicos, comentarios exegéticos, reglas monásticas, himnos litúrgicos, documentos legales y escritos apocalípticos.
Entre los textos más impactantes se encontraba el libro completo de Isaías, más de 1000 años más antiguo que cualquier otra versión conocida hasta entonces. También destacaban el Manual de Disciplina, que ofrecía una visión detallada de la vida comunitaria de los autores, y el enigmático Rollo del Templo, que describía con minuciosidad las dimensiones y regulaciones del templo ideal. Otro manuscrito, conocido como el Rollo de Cobre, era una lista de supuestos tesoros ocultos, escrita no en papiro o pergamino, sino sobre finas hojas de cobre batido, lo que sugiere un propósito completamente distinto al del resto. ¿Quiénes eran los autores de estos manuscritos? La hipótesis más aceptada entre los académicos apunta a una secta judía conocida como los esenios, un grupo apocalíptico y separatista que, en desacuerdo con el sacerdocio oficial del Templo de Jerusalén, se habría retirado al desierto para vivir una vida de pureza y preparación espiritual ante la inminente llegada del reino de Dios. Esta comunidad, posiblemente compuesta por no más de unas pocas centenas de hombres, vivía de manera austera, siguiendo normas estrictas de pureza ritual, celibato, comunión de bienes y oración constante. Para ellos, preservar la palabra escrita era una forma de resistencia y santidad. La aparición de estos textos coincidió con un momento crucial en la historia del Medio Oriente. El mandato británico estaba por terminar y en 1948 se declararía el nacimiento del Estado de Israel. La arqueología, que ya jugaba un rol político en la legitimación de narrativas territoriales, se vio sacudida por este hallazgo. Los manuscritos fueron disputados por varios actores, beduinos que buscaban venderlos, anticuarios como Cando en Belén, religiosos como el metropolitano Mar Athanasius Yeshue Samuel de la Iglesia Ortodoxa Siria, y académicos israelíes que los adquirieron posteriormente. Algunos rollos incluso fueron vendidos en anuncios clasificados del Wall Street Journal antes de ser comprados por intermediarios del Estado hebreo. Fue en la década de 1950 cuando se consolidaron los esfuerzos sistemáticos para clasificar, traducir y conservar los rollos. En 1965, el Estado de Israel inauguró el Santuario del Libro, un edificio blanco con forma de tapa de vasija en el Museo de Israel en Jerusalén para albergar los manuscritos más importantes. El contraste entre la cúpula blanca del santuario y la piedra negra del edificio que lo acompaña representa la dualidad entre luz y oscuridad, entre el conocimiento revelado y el oculto. Pero más allá de su contenido religioso o su valor arqueológico, los pergaminos del Mar Muerto se convirtieron en un símbolo poderoso. En un mundo que acababa de experimentar el Holocausto, la destrucción de sinagogas, la quema de libros y la persecución sistemática de una cultura entera, estos rollos emergían como testigos antiguos que hablaban de otro exilio, de otra lucha, de otra fe que se había escondido para no perecer. El eco de su mensaje trascendía los siglos y recordaba que la resistencia espiritual, la necesidad de preservar la palabra y la memoria, son impulsos tan antiguos como la humanidad misma. Aún hoy, los pergaminos siguen siendo objeto de estudio, controversia y asombro. Nuevas tecnologías, como el escaneo multiespectral, han permitido recuperar letras invisibles y reconstruir fragmentos dispersos. Al mismo tiempo, su legado plantea preguntas actuales. ¿Quién tiene derecho a custodiar los tesoros del pasado? ¿Pueden los textos religiosos antiguos ofrecer guía en un mundo moderno y fragmentado? ¿Es la fe, escrita en pergamino, una respuesta al caos del presente? El búnker de la furia, el final en las sombras de Berlín. Bajo las ruinas humeantes de Berlín, sepultado por toneladas de concreto, acero y desesperanza, se extendía como un sarcófago el Führerbunker, el último bastión de un régimen condenado. Allí, en la profundidad de la tierra, lejos de la luz y del juicio del mundo exterior, Adolf Hitler vivió sus últimos días, rodeado de leales, traidores y cadáveres simbólicos de un imperio que se desmoronaba. Lo que comenzó como una construcción militar pragmática terminó siendo el teatro claustrofóbico del apocalipsis nazi. Concebido inicialmente como parte del complejo de búnkeres de la Cancillería del Reich, su edificación se reforzó en 1944 cuando la amenaza de los bombardeos aliados se volvió insostenible. Ubicado a unos 8 metros bajo tierra y protegido por capas de concreto de hasta 4 metros de espesor,
El complejo se dividía en dos zonas principales, el Vorbunker o antebúnker y el Führerbunker propiamente dicho, más profundo y reservado a la alta jerarquía. El lugar contaba con 15 habitaciones interconectadas, todas con mobiliario simple, paredes de hormigón y una humedad constante que impregnaba cada rincón. Pero ningún blindaje físico podía contener la descomposición interna del liderazgo nazi. Para abril de 1945, con el Ejército Rojo sitiando Berlín y los frentes occidentales cerrándose como tenazas, Hitler abandonó cualquier pretensión de liderazgo estratégico. Se refugió bajo tierra junto a su círculo íntimo, Eva Braun, su pareja sentimental desde hacía años, Joseph y Magda Goebbels, los fervientes guardianes del dogma nazi, Martin Bormann, el inescrutable secretario personal, y otros altos mandos que prefirieron acompañarlo hasta el final antes que enfrentar el mundo exterior. En la superficie, la ciudad de Berlín se había convertido en una pesadilla urbana. Escombros, incendios, cadáveres y civiles atrapados entre dos fuegos. Pero en el búnker, la negación reinaba. Se organizaban almuerzos de protocolo, se escuchaban boletines de radio filtrados, se fingía planificación mientras la realidad se fragmentaba. Hitler, encorvado, envejecido prematuramente y devastado por el Parkinson, recibía a oficiales con mapas inútiles y daba órdenes que ya nadie obedecía. Las traiciones imaginarias se multiplicaban. Había una paranoia latente, como si las paredes mismas pudieran volverse enemigas. La locura final se selló el 29 de abril de 1945, cuando Hitler, en un acto desconectado de la realidad, se casó con Eva Braun en una ceremonia breve y protocolaria, oficiada por un oficial menor del partido. Pocas horas después, dictó su testamento político, culpando a los judíos de la guerra y señalando a Hermann Göring y Heinrich Himmler como traidores. Al día siguiente, el 30 de abril, Hitler y Eva se suicidaron en la sala de estar del búnker. Él se disparó en la sien con una pistola Walter PPK. Ella, como había prometido, ingirió cianuro. Sus cuerpos fueron rápidamente envueltos en mantas, rociados con gasolina y incinerados en el jardín de la Cancillería, según instrucciones del propio dictador, que temía el destino que sufriera Mussolini días antes. Pero el horror no terminó allí. Magda y Joseph Goebbels, tras intentar negociar una rendición con los soviéticos sin éxito, decidieron quitarse la vida también. Antes envenenaron a sus 6 hijos con pastillas de cianuro mientras dormían. La escena final fue de una frialdad aterradora. Una madre peinando a sus hijas, dándoles dulces, sabiendo que sería su último acto como madre. Luego, ambos adultos salieron al patio del búnker y se suicidaron. Joseph se disparó. Magda ingirió veneno. Sus cuerpos también fueron quemados, aunque de forma incompleta. Cuando las tropas soviéticas tomaron finalmente Berlín el 2 de mayo, encontraron el búnker parcialmente destruido, saqueado por soldados y vaciado de toda gloria. No había oro, ni trofeos, ni tecnología secreta, solo una humedad fétida, muebles derruidos y documentos arrugados. Para los soldados que descendieron a ese oscuro vientre del nazismo, fue como entrar en la cueva del monstruo muerto. Durante la Guerra Fría, el sitio fue sellado por la RDA, República Democrática Alemana, y en la década de 1980 se demolieron los restos visibles. Con la reunificación alemana, el área fue reconstruida como una zona residencial común. Hoy, el lugar exacto donde estuvo el Führerbunker es un estacionamiento, rodeado de edificios modernos. Una discreta placa, instalada en 2006 tras un largo debate público, señala el sitio, pero sin conmemoraciones ni dramatismo. Alemania ha optado por no monumentalizar ese lugar, para evitar que se convierta en objeto de culto para neonazis o revisionistas. Sin embargo, la historia no puede ocultarse bajo el asfalto. Las imágenes, los testimonios, los documentos, todo sigue ahí. El Führerbunker permanece como un símbolo del final de una era de barbarie. No fue solo un refugio físico, fue un mausoleo anticipado, el último acto de una tragedia escrita con fuego, acero y propaganda. En ese sótano sellado no se terminó solo una guerra, se extinguió un delirio. El eco de las últimas palabras, de los gritos y susurros, aún parece resonar entre esas paredes invisibles. Porque el final del Tercer Reich no ocurrió en un campo de batalla, sino en un pasillo húmedo, bajo tierra, donde el miedo, el orgullo herido y la negación
cavaron la tumba de una ideología que se creyó invencible. En el corazón muerto de Berlín, el mundo fue testigo del precio de la obediencia ciega, del fanatismo absoluto y de la furia que se consume a sí misma. Los archivos de Badar Olsen, la memoria escrita del horror. En una pequeña ciudad alemana llamada Badar Olsen, entre colinas tranquilas y calles silenciosas, yace uno de los depósitos documentales más sobrecogedores del siglo XX. Se trata del archivo Arolsen, también conocido como el Servicio Internacional de Rastreo, una colección inmensa de más de 30 millones de documentos relacionados con las víctimas del nazismo, deportados, esclavizados, asesinados, desaparecidos. A primera vista, el complejo de edificios no sugiere el peso de la historia que guarda, pero una vez dentro, el ambiente cambia. Estanterías interminables, carpetas desgastadas, cartas a mano, listas mecanografiadas, fotografías con rostros apagados. Todo allí susurra una sola cosa: testimonio. Estos archivos fueron iniciados por la Cruz Roja Internacional al finalizar la guerra, con el objetivo urgente de ayudar a millones de personas a reencontrar a familiares desaparecidos, prisioneros de campos de concentración, trabajadores forzados, niños separados de sus padres. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Arolsen se convirtió en el faro para quienes buscaban respuestas en medio del silencio. Con el paso de los años, su función cambió. Lo que comenzó como una labor humanitaria se convirtió también en un registro histórico, una prueba judicial, una herramienta para el recuerdo y la justicia. Documentos de Auschwitz, Dachau, Buchenwald, listas de transporte, fichas médicas, certificados de defunción. Cada hoja es un fragmento de vida y de muerte que se niega a ser olvidado. Durante décadas, los archivos no estuvieron completamente accesibles. Por motivos de privacidad y sensibilidades diplomáticas, el contenido fue restringido. No fue sino hasta 2007 que se abrió oficialmente al público. Desde entonces, miles de descendientes han podido reconstruir el destino de sus familiares, muchos por primera vez. Uno de los aspectos más poderosos de este archivo es su dimensión humana. No se trata solo de números. Hay cartas de niños buscando a sus padres, informes de supervivientes relatando lo que vieron, registros de objetos personales confiscados, anillos, relojes, maletas. Todo está registrado con una precisión brutal. Desde 2016, un esfuerzo de digitalización ha llevado parte del archivo a Internet, permitiendo que personas de todo el mundo accedan a estos documentos. El trabajo no ha sido solo técnico, sino ético. Cómo presentar estos horrores sin convertirlos en espectáculo, cómo educar sin herir, cómo honrar a las víctimas desde lo real. El archivo Arolsen no es un museo ni una tumba, es un puente entre la historia y la memoria, una advertencia escrita en millones de páginas, muchas manchadas por el paso del tiempo y otras por lágrimas invisibles. En un tiempo donde el negacionismo y la desinformación amenazan nuevamente, este archivo se levanta como una barrera documental contra el olvido. Mientras existan estos registros, mientras se escuche el eco de los nombres allí inscritos, el horror no podrá repetirse sin antes ser recordado. En un mundo donde la verdad a menudo se diluye, Badar Olsen sigue siendo una biblioteca de la memoria, una que no olvida. El tesoro de Yamashita, oro, sombras y leyendas en Filipinas. Entre la espesura selvática de Luzón, donde la tierra guarda las huellas del conflicto y las raíces se enredan con la historia, yace una leyenda dorada nacida del horror, el tesoro de Yamashita. A medio camino entre el mito, la conspiración y los archivos secretos, esta historia comienza con una promesa imperial de riqueza eterna y termina envuelta en túneles sellados con dinamita, dictadores ambiciosos y sombras que persisten hasta hoy. El nombre proviene del general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malasia por su rápida conquista de Singapur en 1942. Pero sería en Filipinas, hacia el final de la guerra, donde su leyenda se fundiría con la del oro. Nombrado comandante en jefe en 1944, justo cuando el imperio japonés se tambaleaba, Yamashita llegó a un archipiélago convertido en campo de batalla. Aunque existen dudas sobre su participación directa, se le atribuye haber supervisado, o al menos permitido, una de las operaciones de saqueo más ambiciosas del siglo XX.
Según múltiples testimonios y documentos posteriores, los japoneses, con ayuda de colaboradores, esclavos asiáticos y prisioneros aliados, transportaron enormes cantidades de oro, joyas, estatuas sagradas, arte robado y reliquias saqueadas desde países como Malasia, Birmania, Indonesia y Tailandia. El objetivo era simple y brutal: esconderlo todo en Filipinas, que por su ubicación estratégica permitiría recuperarlo tras una eventual reconquista japonesa o como fondo para un futuro resurgir imperial. Los tesoros fueron supuestamente enterrados en complejos subterráneos cavados a mano, muchos de ellos dentro de cuevas naturales, templos arrasados o sistemas de túneles que ya existían desde la época colonial española. Para garantizar el secreto absoluto, los accesos fueron dinamitados y con ellos perecieron miles de hombres, esclavos, prisioneros y hasta soldados japoneses. Los testimonios coinciden en un detalle perturbador. Los mapas eran secretos incluso para los propios constructores. Quien terminaba la obra no salía vivo. Tras la rendición japonesa en 1945, los rumores comenzaron a circular. Muchos lugareños hablaban de túneles que vibraban con ecos metálicos, de soldados japoneses capturados que murmuraban sobre oro escondido y de explosiones misteriosas que sellaban entradas invisibles. Pero fue en los años 70 cuando el mito alcanzó su punto más álgido gracias a un nombre clave: Rogelio Roger Roxas. Roxas, cerrajero e investigador aficionado, aseguró haber encontrado una cueva en Baguio que contenía un Buda de oro macizo de más de 1 metro de alto y varias cajas con lingotes. Según su testimonio, la estatua estaba hueca y contenía diamantes. Poco después de su hallazgo, afirmó que hombres armados enviados por el presidente Ferdinand Marcos confiscaron el tesoro y lo arrestaron. Años más tarde, Roxas murió en circunstancias sospechosas, pero antes dejó constancia legal de lo ocurrido. Su familia emprendió una batalla judicial en Estados Unidos que culminó en 2005, cuando un tribunal de Hawái reconoció la veracidad del robo, aunque no logró probar que Marcos se quedara con todo el tesoro. El escándalo desató una nueva fiebre del oro. Cazadores de tesoros internacionales, exmilitares, arqueólogos amateurs e incluso servicios de inteligencia comenzaron a buscar pistas. Algunos alegaron haber encontrado cajas con sellos imperiales. Otros dijeron haber recuperado joyas de origen tailandés. La CIA y otros servicios, según documentos filtrados, habrían considerado el oro como un fondo potencial para operaciones encubiertas en Asia durante la Guerra Fría. También surgieron conexiones con bancos suizos y tramas de lavado de activos a través de cuentas cifradas que aún hoy no han sido completamente rastreadas. Pero a pesar de décadas de excavaciones, explosiones, robos, muertes y documentales sensacionalistas, nadie ha presentado pruebas concluyentes de la existencia completa del tesoro. Algunos creen que gran parte fue recuperado en secreto por EEUU, bajo el mando del general Douglas MacArthur y utilizado como parte del fondo Black Eagle Trust para financiar la lucha contra el comunismo. Otros sostienen que la mayoría de los escondites siguen ocultos, protegidos por la geografía, la superstición y el silencio de los pocos testigos que quedan vivos. Más allá de su posible existencia física, el tesoro de Yamashita se ha convertido en un símbolo de la brutalidad de la guerra, de la codicia humana y del legado silenciado del imperialismo japonés en el sudeste asiático. Cada lingote que podría hallarse no representa solo riqueza, sino el precio de una ocupación feroz, donde millones de personas fueron esclavizadas, torturadas y asesinadas por un imperio en caída libre. En las selvas húmedas de Filipinas, aún hoy, campesinos cavan en silencio, motivados por promesas transmitidas de generación en generación. Pero lo que buscan no es solo oro. Es una forma de reconciliarse con el pasado, de encontrar sentido entre los escombros, de iluminar un capítulo que los libros oficiales aún no se atreven a escribir con tinta completa. Porque si el oro está allí, bajo tierra, entonces la historia no ha terminado. Y si no está, la leyenda de Yamashita seguirá siendo una advertencia sobre los secretos que deja la guerra, sobre el silencio de los poderosos y sobre lo que ocurre cuando el brillo del oro eclipsa la verdad. El USS Indianapolis, naufragio, silencio y tiburones.
En las profundidades del oscuro y vasto Pacífico yace el esqueleto corroído del USS Indianapolis, un crucero pesado de la Armada de los Estados Unidos cuya historia se transformó en una de las más dolorosas, polémicas y conmovedoras de toda la Segunda Guerra Mundial. Más allá del metal hundido, este barco arrastra una herida colectiva, una lección amarga sobre el deber, la desinformación, la negligencia y la aterradora lucha por sobrevivir en el olvido. Era 1945. El conflicto en el Pacífico alcanzaba su punto álgido, y el mundo aún no sabía que estaba a semanas del estallido nuclear. En medio de este contexto, el USS Indianapolis CA-35 recibió una misión de máxima confidencialidad: transportar partes clave de la bomba atómica Little Boy, incluido el núcleo de uranio enriquecido, desde la base naval de San Francisco hasta la isla de Tinian, en las Marianas. Aquella bomba sería lanzada sobre Hiroshima el 6 de agosto, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero el barco que contribuyó a cambiar el destino de la guerra fue olvidado por quienes debían protegerlo. Después de cumplir su entrega con éxito, el USS Indianapolis zarpó hacia Leyte, en Filipinas, sin escolta y sin saber que las aguas por las que navegaría estaban activamente patrulladas por submarinos enemigos. La información crítica sobre su ruta jamás fue cruzada por los sistemas de inteligencia naval que, de haberlo hecho, podrían haber advertido el peligro. En la madrugada del 30 de julio de 1945, el submarino japonés Mino 58, comandado por el capitán Mochitsura Hashimoto, lo detectó en las aguas del mar de Filipinas. 2 torpedos fueron suficientes para causar un desastre. El primero impactó directamente en la proa, el segundo en la sala de máquinas. En solo 12 minutos, el crucero se quebró y se hundió en la oscuridad. De los 1.195 hombres a bordo, cerca de 900 sobrevivieron al hundimiento inicial, arrojados al océano sin provisiones adecuadas, muchos sin chalecos salvavidas y con apenas balsas inflables dispersas. El barco nunca llegó a enviar una señal de socorro. Ninguna alerta fue registrada. Lo que siguió fue una de las más brutales odiseas de supervivencia en la historia naval. Durante 5 interminables días, los náufragos flotaron a la deriva, bajo el sol inclemente del trópico y en aguas infestadas de tiburones oceánicos. El mayor enemigo no fue solo el mar, sino el silencio. Nadie sabía que estaban allí. El agua salada quemaba sus cuerpos heridos. La sed provocaba delirios. Algunos bebían agua de mar, lo que los enloquecía. Los más debilitados morían de hipotermia durante la noche o colapsaban bajo el sol abrasador durante el día. Los tiburones atacaban por debajo, atraídos por la sangre y el movimiento. Testimonios escalofriantes hablan de hombres arrastrados súbitamente bajo el agua, de gritos en la noche, de cuerpos devorados frente a sus compañeros. Fue el mayor ataque documentado de tiburones a humanos en la historia moderna. La Marina de los Estados Unidos no notó la desaparición del barco. No fue sino hasta el 2 de agosto, cuando el teniente Wilbur Gwynn, piloto de un avión Lockheed Ventura en patrullaje rutinario, avistó a los sobrevivientes, que comenzó el operativo de rescate. Cuando finalmente los buques y aeronaves llegaron a socorrerlos, solo 316 hombres seguían con vida. Más de 870 habían muerto, no por el hundimiento directo, sino por exposición, heridas no tratadas, deshidratación, locura y tiburones. El impacto fue devastador, pero en lugar de asumir su parte de responsabilidad, la Marina culpó al capitán del barco, Charles Butler McVeigh III, acusándolo de no zigzaguear, una maniobra evasiva contra submarinos, a pesar de que viajaba en condiciones de riesgo conocidas y sin escolta. En un juicio sumamente controvertido, fue condenado por negligencia, aun cuando el propio comandante del submarino japonés, Hashimoto, testificó en su defensa y declaró que nada habría cambiado el resultado del ataque. Durante décadas, McVeigh vivió con el estigma de la culpa, acosado por cartas de familiares de marinos fallecidos. Finalmente, en 1968, incapaz de soportar más la presión, se suicidó en su jardín, con su revólver de servicio y una pequeña figura de marinero entre las manos. No sería sino hasta el año 2000 cuando el Congreso de los Estados Unidos exoneró oficialmente al capitán McVeigh, reconociendo que fue injustamente responsabilizado por una cadena de errores institucionales. La Marina, sin embargo,
tardó hasta 2001 en corregir su registro oficial. En 2017, más de 70 años después del naufragio, una expedición liderada por Paul Allen, cofundador de Microsoft y filántropo apasionado por la historia naval, localizó los restos del USS Indianapolis a más de 5.500 metros de profundidad, al norte del mar de Célebes. El hallazgo no solo confirmó detalles del hundimiento, sino que ofreció una forma de cierre, una tumba simbólica visible para los familiares y para el país. El naufragio del USS Indianapolis es más que una tragedia militar. Es un espejo oscuro donde se reflejan la fragilidad de los sistemas, la brutalidad de la guerra, la resistencia sobrehumana del ser humano y el costo del silencio. Fue una historia enterrada, minimizada y durante años ignorada. Pero sobrevivió, como lo hicieron esos 316 hombres para contarla. Hoy, el nombre del USS Indianapolis resuena no solo como símbolo de sacrificio y servicio, sino como una advertencia perenne. En la guerra, los errores no se cobran en tinta, sino en vidas. Y a veces el mayor enemigo no es visible, sino el silencio que devora en la oscuridad. El Bismarck, el coloso de acero que desafió a un imperio. En las frías y violentas aguas del Atlántico Norte descansa un gigante dormido, el Bismarck, el orgullo de la Kriegsmarine alemana y uno de los buques de guerra más formidables jamás construidos. Su historia corta pero épica se convirtió en una leyenda naval, una caza sin tregua, una batalla descomunal y una caída que marcó un hito en la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck fue lanzado al mar en 1939 y desde el primer día fue considerado una amenaza para la supremacía naval británica. Su diseño, imponente y vanguardista, incluía blindaje pesado, cañones de 380 milímetros y una velocidad inusitada para su tamaño. Era más que un buque, era un símbolo del poderío alemán en alta mar, destinado a romper el bloqueo británico y asestar golpes mortales a las rutas comerciales aliadas. Su primera misión de combate fue también la última. En mayo de 1941, el Bismarck zarpó acompañado por el crucero Prinz Eugen para una operación de incursión en el Atlántico. El objetivo: cortar líneas de suministro vitales para Gran Bretaña. Pero apenas comenzaron fueron detectados. Lo que siguió fue una de las persecuciones más célebres de la historia naval. En el estrecho de Dinamarca, el Bismarck se enfrentó al acorazado británico HMS Hood, el orgullo de la Royal Navy. El combate fue brutal y breve. Una sola andanada del Bismarck hizo volar al Hood en pedazos, matando a más de 1.400 marineros en cuestión de minutos. El Reino Unido estaba en shock. A partir de ese momento la orden fue clara: hundir al Bismarck a toda costa. Durante días el buque alemán fue perseguido por toda la flota británica. Aviones de portaaviones, destructores, acorazados, todos tras la sombra del monstruo de acero. Finalmente, tras un torpedo que inutilizó su timón, el Bismarck quedó condenado. En la madrugada del 27 de mayo de 1941, fue alcanzado por un aluvión de fuego de los acorazados británicos King George V y Rodney. Dañado, rodeado e indefenso, el coloso finalmente se hundió, llevándose consigo a más de 2.000 marinos alemanes. Pero la historia no terminó allí. Durante décadas, el lugar exacto del naufragio fue un misterio. No fue sino hasta 1989 que el explorador submarino Robert Ballard, el mismo que halló el Titanic, localizó los restos del Bismarck a casi 4.800 metros de profundidad. Lo que vio fue impresionante: el casco casi intacto, los cañones aún apuntando al horizonte, el silencio eterno de una guerra que terminó en el fondo del mar. El Bismarck representa más que una hazaña de ingeniería naval. Es el recordatorio de la brutalidad de la guerra, de la obsesión por la supremacía y del precio que se paga por la arrogancia militar. Su caída no solo fue una victoria estratégica aliada, sino también un mito fundacional para la historia naval del siglo XX. El tanque Maus, el monstruo de acero que nunca rugió. En los últimos estertores del Tercer Reich, cuando la derrota ya era inevitable, Adolf Hitler y sus ingenieros comenzaron a imaginar armas tan poderosas que pudieran cambiar el curso del conflicto. Así nació uno de los proyectos más ambiciosos, absurdos y temibles de la guerra: el Panzerkampfwagen 8 Maus, el tanque más grande y pesado jamás construido.
Diseñado por el legendario ingeniero Ferdinand Porsche, el Maus fue concebido no solo como un tanque, sino como una fortaleza móvil. Pesaba 188 toneladas, más que un Boeing 747 vacío. Medía casi 10 metros de largo y su blindaje podía resistir prácticamente cualquier proyectil antitanque de la época. Su cañón principal era de 128 milímetros, con un secundario coaxial de 75 milímetros. En teoría, podía destruir cualquier tanque aliado antes de que estos pudieran acercarse lo suficiente para contraatacar. Pero ese poder tenía un precio: la movilidad. El Maus era lento, torpe y demasiado pesado para cruzar puentes comunes. Para moverlo se diseñaron soluciones como vadear ríos por el fondo usando snorkels o construir pasos especiales. El consumo de combustible era descomunal. Sus dimensiones lo hacían impráctico en cualquier terreno fuera del asfalto o zonas abiertas. Era, en esencia, un monstruo demasiado grande para la guerra real. Solo 2 prototipos fueron construidos antes del colapso de Alemania. Ninguno llegó a combate. Uno fue destruido por sus operadores alemanes para evitar que cayera en manos enemigas. El otro fue capturado intacto por las fuerzas soviéticas, quienes lo ensamblaron parcialmente y lo estudiaron con detenimiento. Hoy, ese prototipo se encuentra en el Museo de Tanques de Kubinka, en Rusia, como un testimonio de la locura armamentística del nazismo. El Maus representa el culmen de una estrategia militar equivocada, la de confiar en máquinas colosales como solución mágica. Mientras Alemania invertía recursos en este leviatán de acero, los aliados producían miles de tanques medianos, versátiles y eficientes. El resultado fue inevitable. El Maus no salvó al Reich, no ganó ninguna batalla, ni siquiera disparó un tiro en combate. Fue simplemente un símbolo de la megalomanía de Hitler y de la desconexión entre sus sueños bélicos y la realidad. Sin embargo, su existencia sigue fascinando a historiadores, modelistas y entusiastas militares. Su mera concepción plantea preguntas inquietantes. ¿Qué habría pasado si el Maus se hubiera producido en masa? ¿Podría haber cambiado el curso de algunas batallas? ¿O solo habría acelerado la ruina del Reich? Sea como sea, el Maus permanece como una advertencia con forma de tanque. Más grande no siempre es mejor, y en la guerra la eficiencia suele superar al exceso. El tesoro del SS Geir Sopa, plata en las profundidades. En el vasto y traicionero Atlántico Norte, donde las olas pueden alcanzar la altura de edificios y el viento corta la piel como una navaja, yace uno de los secretos más codiciados y misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. Un secreto que durmió durante más de 7 décadas en la oscuridad abismal del océano: el naufragio del SS Geir Sopa, un modesto barco mercante británico que se convirtió, sin proponérselo, en una leyenda submarina. El SS Geir Sopa fue construido a comienzos del siglo XX. Era un buque de vapor de estructura robusta, destinado originalmente a rutas comerciales entre el Imperio Británico y sus colonias. Durante años transportó cargas de rutina, metales, té, algodón, maquinarias. Pero cuando la guerra estalló en Europa y los océanos se convirtieron en campos de batalla, nada siguió siendo rutinario. En 1940, el Geir Sopa fue requisado por el Ministerio de Transporte británico, como tantos otros barcos civiles, y convertido en parte de la vasta flota mercante que mantenía a Gran Bretaña con vida en medio del bloqueo nazi. Fue en diciembre de ese año cuando el Geir Sopa emprendió su viaje más fatídico. Partió desde Calcuta, India, cargado con una mezcla de bienes cruciales para el esfuerzo de guerra: té, lingotes de hierro y algo más. Algo que cambiaría su historia para siempre: más de 200 toneladas de plata, equivalentes a millones de libras esterlinas de la época. Su destino era el puerto de Galway, en la costa occidental de Irlanda, donde debía entregar la carga para alimentar una economía británica al borde del colapso. Pero la travesía fue todo menos sencilla. El Atlántico estaba infestado de submarinos alemanes. Los temibles U-Boots acechaban como tiburones en la niebla, esperando a que los convoyes se dispersaran. Y así ocurrió. En febrero de 1941, azotado por una tormenta, el Geir Sopa se separó del convoy SL-64. Casi sin combustible y en solitario, se convirtió en un blanco fácil. Fue entonces cuando el submarino U
101, al mando del capitán Ernst Mengersen, lo localizó. Con precisión mortal disparó un único torpedo. El proyectil impactó en el costado del Geir Sopa, que comenzó a hundirse de inmediato. No hubo tiempo para transmisiones ni para señales de auxilio eficaces. Solo un tripulante sobrevivió de los 85 a bordo. El oficial Richard Ayres, quien logró aferrarse a una balsa salvavidas durante 13 días en el mar, hasta que fue rescatado por una corbeta británica. Durante décadas, la historia del Geir Sopa quedó como un relato semi-olvidado entre los archivos navales. Se sabía que llevaba plata, que había sido torpedeado, pero su ubicación exacta era un misterio. Algunos decían que estaba cerca de Irlanda, otros que había naufragado más al sur. La realidad y la leyenda se entremezclaban como las corrientes del océano. Todo cambió en 2011, cuando la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, especializada en rescates de alto riesgo, emprendió la búsqueda con tecnología de punta. Utilizando vehículos submarinos autónomos y escáneres de sonar de alta resolución, lograron lo impensable, encontrar los restos del Geir Sopa a más de 4.700 metros de profundidad. Allí, intacto en gran parte, descansaba el casco del barco, cubierto de limo, con su preciosa carga aún sellada en las bodegas. El rescate, realizado entre 2012 y 2013, fue una hazaña de ingeniería. Se recuperaron más de 110 toneladas de plata, incluyendo lingotes y monedas, en lo que se considera la mayor recuperación de metales preciosos desde un naufragio. El tesoro emergió del abismo como si el tiempo no hubiese pasado, protegido por la presión y el frío extremo del lecho oceánico. Pero el hallazgo fue mucho más que un éxito financiero. Fue también una recuperación simbólica. Cada lingote traía consigo las marcas del gobierno británico, cada caja hablaba del esfuerzo desesperado por sostener a un imperio en guerra, cada pedazo de plata era testimonio del sacrificio de una tripulación olvidada. Las monedas, grabadas con la fecha de 1940, eran cápsulas del tiempo que conectaban la historia con la memoria. Hoy, el SS Geir Sopa es considerado una tumba de guerra, y su historia es contada en museos, documentales y libros. Se le rinde homenaje no solo como un naufragio épico, sino como un símbolo de la lucha logística detrás de la guerra, del poder del mar y de los secretos que aún descansan en las profundidades. Porque en la guerra no solo se pierden batallas, también se pierden fortunas, muchas de las cuales, como el Geir Sopa, aún esperan bajo las olas ser redescubiertas. 42 atentados. El hombre que burló a la muerte. Adolf Hitler fue, sin exageración, uno de los líderes más vigilados, protegidos y paranoicos de la historia. Aún así, durante su mandato, enfrentó al menos 42 intentos de asesinato documentados, que abarcaron desde simples atentados improvisados hasta complejos complots organizados por militares de alto rango. Este capítulo no solo aborda la cifra impactante de intentos, sino que desglosa algunos de los más emblemáticos, explorando cómo y por qué fallaron. Uno de los primeros y más audaces atentados fue obra de Georg Elser, un carpintero alemán. Convencido de que Hitler debía morir para salvar a Alemania, actuó por iniciativa propia. Durante meses se infiltró en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich, donde Hitler pronunciaba un discurso anual con motivo del fallido Putsch de 1923. Elser cavó un compartimento en la columna detrás del estrado y colocó una bomba con temporizador. El 8 de noviembre de 1939, la bomba estalló tal como estaba previsto. Pero Hitler se había marchado 13 minutos antes, acortando su discurso debido a problemas meteorológicos que afectaban su transporte. La explosión mató a 8 personas e hirió a decenas, pero Hitler resultó ileso. Elser fue capturado y, tras años de prisión, ejecutado en 1945. Su acto solitario, meticuloso y valiente se recuerda hoy como uno de los intentos más serios y técnicamente impresionantes. Probablemente el intento más conocido y elaborado fue el de la Operación Valkyria, dirigida por el coronel Klaus von Stauffenberg, quien, horrorizado por las atrocidades del régimen, lideró una red de oficiales del ejército decididos a matar a Hitler y tomar el control del gobierno. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg asistió a una reunión en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Llevaba en su maletín una bomba oculta.
La dejó bajo la mesa y se excusó, mientras el dispositivo, activado por un detonador químico, contaba los segundos. La explosión fue devastadora, mató a 4 personas e hirió a muchas otras. Pero Hitler, protegido por la estructura maciza de la mesa de roble, sobrevivió con heridas leves. El fracaso del atentado desencadenó una ola de represalias. Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche y más de 7.000 personas fueron arrestadas. Unas 4.980 fueron condenadas y muchas ejecutadas. Fue el último intento serio desde dentro del propio ejército. Otro intento curioso fue el del joven suizo Maurice Bavot, estudiante de teología, que decidió asesinar a Hitler por razones ideológicas y morales. Compró una pistola y viajó a Alemania. En noviembre de 1938 se ubicó entre la multitud durante un desfile en Múnich con la intención de dispararle. Sin embargo, no pudo acercarse lo suficiente. Hitler estaba rodeado de soldados y oficiales de las SS y el tirador potencial fue disuadido por el temor de fallar y ser atrapado. Bavot fue capturado días después, ejecutado en 1941 y reivindicado décadas más tarde como un mártir por oponerse al nazismo. El general Henning von Treschow, otro miembro importante de la resistencia interna alemana, participó en múltiples complots. En 1943 preparó una bomba oculta en una caja de licor y la colocó en el avión que transportaba a Hitler desde Smolensk. La bomba, que usaba un detonador químico británico, debía estallar en pleno vuelo. Pero debido al frío extremo en la bodega del avión, el detonador no funcionó. Hitler llegó sano y salvo a Berlín, sin saber cuán cerca había estado de la muerte. Treschow continuó conspirando hasta su suicidio en julio de 1944, tras el fracaso de la Operación Valquiria. Aliados como el Reino Unido y Estados Unidos también consideraron eliminar a Hitler. La Operación Foxley, ideada por el PSOE británico en 1944, planteaba asesinarlo mientras paseaba por su retiro en Berghof. Un francotirador habría disparado desde un punto elevado, pero la operación nunca se ejecutó, en parte por dudas sobre las consecuencias políticas. Matar a Hitler, decían algunos, podría prolongar la guerra si su sucesor consolidaba el poder con más eficiencia. Estados Unidos, por su parte, tuvo propuestas extravagantes, como feminizar a Hitler con hormonas para desestabilizarlo, o distribuir panfletos falsos que sembraran sospechas dentro de su círculo íntimo. Ninguno de estos planes se llevó a cabo. ¿Por qué fracasaron todos los intentos? La supervivencia de Hitler ha sido objeto de debate y especulación. Algunos lo atribuyen al azar, otros señalan la extrema paranoia del dictador que modificaba constantemente su agenda, limitaba su contacto con el público y confiaba solo en un pequeño círculo. Sus residencias estaban protegidas por múltiples anillos de seguridad. Las reuniones eran impredecibles. Los asistentes se revisaban minuciosamente. Hitler no usaba coche abierto ni se dejaba ver fácilmente en espacios públicos. Además, la cultura del miedo en la Alemania nazi dificultaba la organización de complots. La Gestapo, los informantes y el aparato represivo sofocaban cualquier intento de disidencia. Muchos atentados no pasaron de la fase de planificación. Aunque todos fallaron, los 42 atentados contra Hitler no fueron en vano. Revelan que dentro de la propia Alemania hubo resistencia. Hombres y mujeres que no compartían su ideología, que no eran cómplices del exterminio y que arriesgaron y perdieron sus vidas por un futuro distinto. Klaus von Stauffenberg, Georg Elser, Henning von Treschow. Hoy sus nombres figuran en plazas, escuelas y monumentos en toda Alemania. También nos recuerdan una lección dura. A veces el mal sobrevive gracias a la indecisión, al miedo o a la suerte. Hitler no fue inmortal. Solo fue el beneficiario de una serie de circunstancias que lo mantuvieron vivo hasta que decidió quitarse la vida. El 30 de abril de 1945, en el búnker de Berlín, Hitler se suicidó junto a Eva Braun. Murió sin ser juzgado, sin haber sido abatido. Pero su régimen, su visión y su imperio de odio se derrumbaron poco después. De las 42 veces que la muerte llamó a su puerta, solo una vez la dejó entrar, y fue demasiado tarde. Pero si algo nos enseñan estas 42 tentativas fallidas es que, incluso en los regímenes más brutales, siempre existe la resistencia. No todos obedecieron ciegamente. No todos callaron. No todos temieron.
La historia de los conspiradores contra Hitler es la historia paralela de la Alemania que no fue nazi, de los que no corearon Heil, de los que sabían que el Reich no traía grandeza sino devastación. Muchos de ellos eran hombres comunes, carpinteros, teólogos, oficiales de bajo rango. Otros, como von Stauffenberg o von Treschow, eran militares de carrera formados para servir al Estado, pero que eligieron la moral por encima de la obediencia. Estos hombres y mujeres desafiaron no solo al dictador, sino a un sistema que vigilaba cada gesto, escuchaba cada suspiro y castigaba cada duda con el exilio, la prisión o la muerte. En muchos casos sabían que no sobrevivirían, y aún así lo intentaron. No lo hicieron por gloria personal, lo hicieron por convicción. En cartas, diarios y testamentos hablaron de dignidad, de redención, de la esperanza de que una Alemania distinta algún día emergería de entre los escombros. Y lo hizo. Décadas después, la Alemania reunificada no oculta estos capítulos, los honra. En Berlín, una estatua conmemora a Elser. En Stuttgart, una escuela lleva el nombre de Stauffenberg. En Múnich, los adoquines de bronce recuerdan a quienes intentaron detener al monstruo desde dentro. Esos actos simbólicos son un recordatorio de que la memoria no puede ser enterrada, ni siquiera por el miedo. Paradójicamente, el hecho de que Hitler muriera por su propia mano, sin haber sido eliminado por uno de sus enemigos, no disminuye el valor de los que lo intentaron. Al contrario, eleva su legado, porque no luchaban por la victoria personal, sino por un país que volviera a mirar de frente al mundo y decir, nosotros también resistimos. Hitler cayó cuando su imperio colapsó desde dentro, cuando las ciudades eran cenizas, el pueblo pasaba hambre, y la maquinaria de guerra ya no podía sostenerse. No fue abatido por una bala, pero su final fue igual de desolador, aislado, traicionado y acorralado por el mundo entero, incluido su propio pueblo. Así termina esta crónica, con 42 oportunidades desperdiciadas por la historia, pero no por la memoria. Porque en cada uno de esos intentos vive la posibilidad de una humanidad más valiente, una que no espera a que el mal se derrumbe solo, sino que se levanta y lo enfrenta, aún sabiendo que puede no sobrevivir al intento. Hoy, esas 42 veces no son un símbolo de fracaso, son un símbolo de resistencia, y quizás también un llamado, que nunca sea demasiado tarde para actuar, para hablar, para detener lo que debe ser detenido. El ejército fantasma, arte, engaño y victoria. En los anales menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial, existe una historia que, a primera vista, parece sacada de una novela de ficción. No tiene héroes con medallas ni batallas con fuego cruzado. En cambio, tiene pinceles, telones, sonidos pregrabados y una troupe de artistas, arquitectos y diseñadores gráficos que se convirtieron en soldados del engaño. Esta es la historia del Ejército Fantasma, el 23º Cuartel General de Tropas Especiales de Estados Unidos, una unidad cuya existencia permaneció clasificada durante más de 50 años y cuyo impacto táctico fue tan sutil como decisivo. Mientras las divisiones blindadas avanzaban y los frentes ardían en Europa, este grupo inusual de aproximadamente 1.100 hombres se desplegaba a lo largo del continente, cargando no con fusiles, sino con lonas, parlantes, tanques inflables y transmisores. Su misión era única, engañar al enemigo, su especialidad, el arte de la ilusión. Los soldados del Ejército Fantasma montaban operaciones completas de distracción. En cuestión de horas podían simular el asentamiento de una división militar completa, cuarteles, vehículos, armamento pesado, incluso el bullicio de las tropas. Sus tanques eran de goma, sus aviones de lona. Instalaban estos decorados en lugares estratégicos, alejando la atención del enemigo de los verdaderos movimientos aliados, pero no se detenían ahí. Con ayuda de potentes altavoces instalados en camiones, reproducían sonidos de columnas militares marchando, motores rugiendo, armas cargándose. El engaño auditivo complementaba a la perfección la ilusión visual y, para reforzar la farsa, un tercer componente, el engaño radial. Operadores expertos transmitían mensajes falsos siguiendo los patrones de comunicación de las unidades reales, convenciendo a los interceptores alemanes de que lo que oían era auténtico. En operaciones como la de Normandía, donde la sorpresa era vital, el Ejército Fantasma ayudó a confundir al alto mando alemán sobre la ubicación del verdadero desembarco.
Más tarde, durante la batalla del Rin, simularon el cruce de divisiones enteras por un punto falso del río, permitiendo que las tropas reales lo hicieran sin resistencia en otro sector. Cada maniobra ejecutada por esta unidad podía significar cientos, incluso miles de vidas salvadas. Pese a su valor, sus hazañas no se conocieron hasta décadas después. Los miembros del 23º Cuartel General no llevaban armas, pero arriesgaron sus vidas tras las líneas enemigas. Su herramienta fue la creatividad, su campo de batalla, la percepción.